Muy buenos días, somos estudiantes de la UTAE, Johanna Rufo o Oriana Cortés, donde veremos una presentación sobre medición de temperatura, un tema interesante que los invitamos a ver, donde desarrollaremos a lo largo de esta presentación una introducción al tema, la definición del tema, sus unidades, los tipos de conversiones, clasificación de los instrumentos, modo de empleo de los instrumentos, donde también observaremos la diferencia entre temperatura y calor, los tipos de calor y finalmente una conclusión del tema. Bienvenidos a nuestra presentación. De esta manera, para adentrarnos al tema, veremos una breve introducción sobre el tema abordado sobre la medición de temperaturas, teniendo en cuenta que es un proceso fundamental en diversas áreas de la ciencia o la ingeniería. Esto nos permite conocer el grado de calor o frío de un cuerpo o ambientes. Estos parámetros se expresan en diversas unidades y existen fórmulas específicas para convertir cada una de ellas. Los instrumentos de medición de temperatura se clasifican según su principio de fundamentación como la precisión y aplicación, incluyendo los termómetros de líquido de vidrio, termopares, entre otros elementos, recalcando que cada uno de ellos posee unas características particulares que lo hacen adecuado en distintos entornos y necesidades que lo ameriten, la cual se describió e ilustró en este trabajo. De esta manera, ya recalcada la introducción, podernos adentrarnos al tema, nos ponemos la definición sobre la medición de temperatura. La medida de temperatura constituye una de las mediciones más comunes y más importantes. Se puede cargar que se efectúa en los procesos industriales. Las limitaciones de este sistema de medida quedan definidas en cada tipo de aplicación por la precisión, por la velocidad, la captación de la temperatura, por la distancia entre los elementos de medida y el aparato receptor. Este tipo de instrumento es un indicador, un registrador y un controlador necesario. Es un tema variable fundamental que indica el estado térmico de un cuerpo y determinar el flujo de calor entre dos sistemas, siempre que exista una diferencia de temperatura. Muy importante recalcar. Seguidamente nos encontramos con las unidades de temperatura, donde tenemos el grado Celsius basada en las propiedades del agua y expresado con la C, este punto de congelación, y es del 100% de grado para el punto de ebullición a una atmósfera de presión. Seguidamente nos encontramos con Kelvin, que es una unidad fundamental del sistema internacional que se basa en el cero absoluto, este punto donde se cesa toda la actividad molecular. La escala es incrementable igual que la Celsius. Y finalmente tenemos el grado Fahrenheit, que es el uso más común en los países. La escala se define con 32 Fahrenheit para el punto de congelación del agua y de 212 Fahrenheit para su punto de ebullición. Siguiendo con el tema, nos vamos a las conversiones, como pasar de grado Celsius a Fahrenheit, que se utiliza la fórmula Fahrenheit es igual a Celsius por 9 sobre 5 más 32. Tenemos de Fahrenheit a Celsius, donde tenemos Celsius, Fahrenheit menos 32 por 5 a la 9. Tenemos de otra forma lo que es de Celsius a Kelvin, donde tenemos Kelvin es igual a Celsius más 273.15. Y finalmente tenemos de Kelvin a Celsius, donde Celsius es igual a Fahrenheit menos 273,15. Estas son las unidades para conversiones de cada una de las unidades. Ahora observaremos la clasificación de los instrumentos de medición. Los instrumentos de medición de temperatura utilizan diversos fenómenos que son influidos por la temperatura, entre los cuales figura variaciones entre el volumen o el estado del cuerpo, tanto sólidos, líquidos o gases. Variación de la resistencia de un conductor, son sondas resistentes.
Tenemos variación de resistencia de un semiconductor, que son transmisores. Tenemos el FM, creada para la unión de dos metales distintos, son termopares. Y tenemos lo que se iguala a la intensidad de la radiación total emitida por un cuerpo. Tenemos los pirómetros de radiación, entre otros fenómenos que se utilizan en los laboratorios, se utiliza la velocidad del sonido en un gas, frecuencia de una resonancia de cristal, entre otros. A continuación veremos cada uno de ellos. De este mismo modo, se emplean los siguientes instrumentos, donde observaremos primeramente el termómetro de vidrio, que consta con un depósito de vidrio que contiene, por ejemplo, lo que es el mercurio, y que nos dice que al cansarse se puede expandir y sube por el tubo capilar. Cuando la temperatura aumenta, el líquido se expande y sube por todo el tubo, indicando la temperatura en una escala graduada. En otro de los instrumentos tenemos el termómetro biometálico, que es fundamental, se puede decir, y fundamenta el distinto coeficiente de la dilatación de dos metales, ya sean diferentes, tales como lo que es el latón o el monel, o igualmente lo que es el acero. Una de la aleación de lo ferroníquel o el invar, que al 35.100% contiene de níquel. Los laminadas conjuntamente. Las láminas bimetálicas, un dato súper interesante es que pueden ser rectas o curvas, formando tanto espirales como hélices, algo que siempre hay que tener en cuenta. Seguidamente tenemos los termómetros de bulbo y capilar, que consiste esencialmente en un tubo conectado por el capilar o en una espiral. Esto nos dice que cuando la temperatura del bulbo cambia, el gas o el líquido, puede ser, en el bulbo se expande y la espiral tienden a desordenarse, moviendo el aguja sobre la escalera para indicar la elevación de temperatura del bulbo. Es importante recalcar que de esto hay 4 tipos de termómetros. Tenemos clase 1, clase 2, clase 3 y finalmente clase 4. Donde en la clase 1 tenemos los termómetros actuados por el líquido, que tienen un sistema de medición lleno de líquido. Como su dilatación es proporcional, la temperatura o la escala de medición resulta ser uniforme. Tenemos lo que es la clase 2, que son los termómetros actuados por el vapor, que se basan en el principio de presión de vapor, que contienen un líquido volátil cuya interfaz se encuentra en el bulbo, y que es importante que al subir la temperatura aumenta la presión del vapor del líquido. La escala de medición no es uniforme, sino que la distancia entre las divisiones va aumentando. Tenemos lo que es la clase 3, que son los termómetros actuados por gas, que se pueden basarse completamente en que están llenos de gas, y que al subir la temperatura la presión de gas aumenta prácticamente de forma proporcional. Por lo tanto, estos termómetros se dicen que pueden ser en una escala lineal. Y finalmente tenemos lo que son los termómetros clase 4, que son los termómetros actuados por mercurio, que son similares sobre lo que son los actuados por el líquido gas, y se caracterizan por su rapidez de respuesta, su exactitud, la potencia de actuación. La presión interna del mercurio varía, es importante, de los 28 bar y baja hasta los 80 bar a altas temperaturas, lo que elimina los errores o la diferencia entre el bulbo y el tubo Bourdon. Aquí a continuación veremos las imágenes de estos instrumentos para entenderlos de mejor manera, y lo dejo con mi compañero Johan para que les siga hablando de la clasificación de estos instrumentos, que son de suma importancia. Hola, buenas, mi nombre es Johan Marrufo, y continuando con el tema de mi compañera Oriana, tenemos lo que son los termómetros de resistencia, o sea, la medida de temperatura utilizando sondas de resistencia depende de la variación de resistencia en función de la temperatura que es propia del elemento de detención. Por otro lado, también tenemos los termopares. Se basa en el efecto descubierto por Seebeck en 1821.
de la circulación, o sea, de una corriente en un circuito formado por dos metales diferentes cuyas uniones se mantienen a distintas temperaturas. Esta circulación de corriente obedece a dos efectos termoeléctricos combinados: el efecto Peltier, que provoca la disociación o absorción de calor en la unión de dos metales distintos cuando una corriente circula a través de una unión, y el efecto Thomson. Aquí se pueden observar lo que son las distintas imágenes de los instrumentos. Bueno, siguiendo con el tema, también tenemos lo que es el pirómetro de radiación. El pirómetro de radiación es un instrumento utilizado para medir la temperatura de una superficie u objeto sin necesidad del contacto físico. Su funcionamiento se basa en lo que es la ley de Stefan Boltzmann, que establece que la intensidad de la radiación térmica, o sea, lo que es energía infrarroja y visible, emitida por un cuerpo caliente, es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta. También tenemos lo que es el termómetro ultrasonido. Pues este termómetro ultrasonido o termómetro de velocidad del sonido determina la temperatura basándose en lo que es la relación directa entre la velocidad del sonido en un medio y su temperatura. Y por último tenemos aquí lo que es el termómetro de cristal de cuarzo. El termómetro es un instrumento electrónico reconocido por su extrema precisión y estabilidad. Su funcionamiento aprovecha lo que es el efecto piezoeléctrico del cuarzo. Aquí también se observan lo que son las distintas imágenes. Pasando al siguiente tema, que es la diferencia entre la temperatura y el calor, pues tenemos que el calor es una energía en tránsito. Se define como la energía térmica que se transfiere de manera espontánea de un cuerpo o sistema que está a mayor temperatura a otro que está a menor temperatura, hasta que ambos alcanzan el equilibrio térmico. Su unidad de medida en el sistema internacional es Joule. También tenemos aquí la temperatura, que esta es la medida de la energía cinética promedio de las moléculas que componen una sustancia. Indica el grado de agitación térmica de las partículas y determina en qué dirección fluirá el calor. Se mide con termómetro y sus escalas más comunes son grados Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Tipos de calor. Primero tenemos lo que es el calor sensible. Es la cantidad de calor transferida a una sustancia que provoca un cambio en su temperatura, sin que ocurra un cambio de fase, lo que es estado de agresión, como es el sólido a líquido o de líquido a vapor. También tenemos el latente de fusión. Este calor, es el calor para cambiar el sólido a líquido o viceversa. Por otro lado, también tenemos el latente de vaporización. Es el calor que cambia de un líquido a gas o también viceversa. Y por último, el calor latente, el cual es la cantidad de calor transferida a una sustancia que produce un cambio de fase o estado a temperatura y presión constante, por lo que no causa un aumento de temperatura mientras dura la transformación de fase. Estos tipos de calor es según su efecto. Tipos de calor según su transferencia, o sea, mecanismo. Primero tenemos lo que es la condición. Es la transferencia de calor a través de un medio sólido o estacionario, ya sea líquido o gas, por la vibración y el choque de las moléculas sin transporte de materia. Después tenemos lo que es la convección, transferencia de calor que ocurre en fluidos líquidos o gaseosos debido a lo que es al movimiento o circulación de las partículas más calientes, las cuales son menos densas, hacia las regiones más frías, o sea, las más densas. Y por último tenemos lo que es la radiación, lo cual es la transferencia de calor mediante las ondas electromagnéticas, que son los fotones, que se propagan incluso al vacío, sin necesidad de un medio material. Bueno, ya para finalizar el tema en cuestión de lo que son las medidas de temperatura, en conclusión tenemos que es un proceso fundamental en lo que es la instrumentación, definido como la determinación de la intensidad de calor o frío de una sustancia o ambiente. Sus unidades principales son los Celsius, Fahrenheit,
y el Kelvin, y las conversiones entre ellas son vitales para la estandarización y correcta aplicación de los datos. La clasificación de los instrumentos de medición incluyen aquellos que utilizan la dilatación térmica, la resistencia eléctrica y los efectos termoeléctricos y la radiación, cada uno con un principio de funcionamiento único que se adapta a distintas aplicaciones y rangos de temperatura. La instrumentación de medición de temperatura no es solo una herramienta de control de calidad o eficiencia, sino un mecanismo de seguridad esencial que protege la vida y la salud de los trabajadores al permitir la identificación y mitigación oportuna de lo que son los riesgos asociados a las condiciones térmicas.